El Espíritu Santo es un regalo del cielo. El Espíritu Santo es un regalo del cielo que hay que pedir. Y nosotros debemos tener en nuestro corazón tanta estima por el Espíritu como Dios quiere que nosotros tengamos según su palabra. La enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo es abundante. ¿Y por qué abunda esta enseñanza en las Escrituras? ¿Qué quiere Dios que conozcamos acerca del Espíritu? Y para personalizar la pregunta, quizás deba decirlo, ¿qué significa el Espíritu Santo para ti? ¿Qué significa el Espíritu Santo para ti como individuo? ¿Qué significa el Espíritu Santo para ustedes como familia? ¿Qué significa el Espíritu Santo para nosotros como iglesia? ¿Qué tan consciente tú estás de su persona y de su obra? ¿Tienes tú una idea de lo mucho que dependemos de Él cada día? O más aún, ¿sabes tú como hijo de Dios que tú estás habitado por el Espíritu y que Él está contigo a donde quiera que vas? Está contigo cuando vienes a la iglesia, pero también cuando vas al trabajo. Está contigo en la casa, pero también cuando sales de compras. ¿Qué tipo de relación debemos nosotros tener con el Espíritu Santo? ¿Podemos nosotros orar al Espíritu? ¿Debe el Espíritu ser adorado? ¿Podemos cantarle? ¿Es la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el Espíritu la misma que se da en el Nuevo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor que derrame su Espíritu en tu vida y en la iglesia? Hermanos, hay doctrinas que nosotros sabemos que son esenciales, como lo es la doctrina de la existencia de Dios. Dios existe. Es una doctrina vital. Pero no solo existe, sino que también ha hablado. Y Él mismo nos ha dicho que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos conocer cómo es Él y lo que Él demanda de sus criaturas. Eso es una enseñanza vital. Otra enseñanza esencial es la cristología. Jesucristo es Dios y hombre. Y por eso Él pudo morir en nuestro lugar y su justicia es puesta en nuestra cuenta. Dice Martin Lloyd Jones, cito aquí: todos estaríamos de acuerdo en que desestimar o pasar por alto la doctrina del Padre sería terrible. Todos estaríamos de acuerdo en que también es terrible pasar por alto la doctrina y la verdad concernientes al Hijo Eterno. ¿Nos percatamos siempre de que es igualmente pecaminoso desestimar o pasar por alto la doctrina del Espíritu Santo? ¿Lo enseña la Biblia también? Es nuestro Dios, un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu también es esencial. Su existencia es vital. Su obra es imprescindible. Es glorioso, majestuoso. Toda ocasión en que tú has podido ver tu pecado, arrepentirte de tus pecados, allí hubo una obra del Espíritu de Dios. Si hay reconocimiento de pecado y arrepentimiento de pecado, allí hubo una obra del Espíritu de Dios, pues Él es quien convence de pecado. Podemos dar 1000 argumentos a un pecador para demostrarle que está en falta delante de Dios, y si el Espíritu no obra, en vano es nuestra labor. Un pecador puede escuchar 1000 sermones evangelísticos, y si el Espíritu no vivifica el alma, no entenderá. La diferencia entre un pecador que se arrepiente y el que no radica en la inteligencia, no, sino en Dios que abre los ojos ciegos de un alma por su Espíritu. Su presencia y su obra es imprescindible para nuestra obediencia. Observen pasajes como Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Has obedecido los mandamientos de Dios? ¿Has sido obediente? ¿Has estado viviendo conforme a la ley del Señor? Eso se debe al Espíritu de Dios que Él puso en ti. Por el Espíritu, pondré mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Más aún, por el Espíritu Santo es que nosotros perseveramos en la verdad. Primera de Juan, capítulo 2. Por el Espíritu Santo perseveramos en la verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Para ver el contexto, dice el versículo 18, que han surgido en el mundo muchos anticristos. Dice el 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay una diferencia. Ustedes no son como esos apóstatas. Ellos salen y se evidencia que no todos son, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Luego explica a aquellos que niegan al Padre, niegan al Hijo, estos no son de Dios. Y dice en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, esta unción, este Espíritu de Dios nos preserva en la verdad. Es lo que hace la diferencia entre el que se aparta y el que persevera. El Espíritu hace la diferencia. Uno de los errores que se han enseñado con respecto a la doctrina del Espíritu Santo es la negación de que es una persona, o que sea una persona distinta al Padre o al Hijo. Para algunos el Espíritu es una especie de metáfora, una forma de hablar de Dios en sentido figurado. Otros hablan del Espíritu como una mera fuerza o un poder. La palabra Espíritu, tanto en hebreo como en griego, viene de viento, significa viento. Y tenemos el vocablo neumático que viene del griego neuma, que se usa para Espíritu en el Nuevo Testamento. Y como el viento es algo poderoso pero impersonal, algunos piensan así del Espíritu Santo. Es más, lo único en lo que consiste es una manifestación del poder de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre tal persona. Equivale a el poder de Dios vino sobre tal persona. Pero es algo impersonal. No es una persona. Lo dice Hechos 10:37 lo siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. No está diciendo lo mismo dos veces. Está diciendo dos cosas. Está diciendo que lo ungió con el Espíritu y que lo ungió con poder. Si el Espíritu Santo es poder, se estaría haciendo una repetición innecesaria. No es lo mismo decir que el Espíritu Santo tiene poder a decir que Él es poder. De manera que decir que el Espíritu es una mera fuerza, un mero poder en base a ese argumento, es muy pobre en realidad. Otro texto, 1 Corintios, capítulo 2, si pueden buscarlo conmigo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pablo habla de la predicación del Evangelio y dice allí que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dos cosas distintas. Espíritu y poder. No son sinónimos. Una cosa es el Espíritu, otra cosa es el poder.
Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Allí se habla del poder que tiene el Espíritu Santo. De manera que no es equivalente, no es lo mismo. Estos pasajes entonces muestran que son dos cosas distintas. Permítanme entonces, en este mensaje, traer algunos argumentos para demostrar la personalidad del Espíritu Santo. Traerles algunos argumentos bíblicos. Voy a pasar rápidamente por algunos textos de las Escrituras para demostrar la personalidad del Espíritu. Y luego de esto ver la implicación que tiene la enseñanza de la personalidad del Espíritu. Ver que la Biblia enseña su personalidad y luego, ¿qué implica eso? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros en el día de hoy? Permítame hacer este resumen de esta argumentación. Y lo primero es que el Espíritu Santo en las Escrituras posee atributos de personalidad. El Espíritu Santo posee atributos de personalidad. O sea, es presentado como alguien que tiene mente o inteligencia. Es alguien que escudriña, es alguien que revela cosas, es alguien que conoce, que tiene emociones, tiene voluntad. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, aquellas cosas que no discierne el incrédulo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué se dice del Espíritu aquí? Yo no estoy hablando todavía de la deidad del Espíritu, eso lo veremos luego. Solamente enseñando la personalidad. Aquí vemos que el Espíritu es alguien que conoce. Conoce tanto que conoce a Dios, conoce las cosas profundas de Dios. Pero Él conoce, Él escudriña aún lo profundo de Dios. Y revela cosas. Dice, el Espíritu nos las reveló a nosotros. Solo una persona puede hacer eso. Solo una persona puede hacer eso. Pero no solamente tiene mente, escudriña, revela, conoce, tiene emociones también. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede ser contristado. Tiene sentimientos. Reacciona a lo que hacemos y a lo que decimos. Y podemos figurar su emoción cuando en medio de una conversación alguien empieza a decir algo fuera de tono. El Espíritu está ahí. El Espíritu está ahí. El Espíritu Santo reacciona, se contrista por la forma en que nosotros vivimos. Tiene voluntad también. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. El Espíritu tiene voluntad. Dice en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohíbe cosas. Les fue prohibido por el Espíritu. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una cosa prohíbe cosas. No pega. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo le dice, no, yo no quiero que vayan a este lugar, vayan a este otro. Y los guía y los dirige. Tiene voluntad. Tiene voluntad. En ese sentido, hermanos, vamos a ver cómo eso tiene que afectar nuestra consideración de lo que hacemos y dejamos de hacer. Si el Espíritu tiene voluntad, es una persona que nos puede decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Tiene voluntad. Con respecto a los dones,
Dice que Él repartió los dones en la iglesia como Él quiso. Primero los Corintios 12:11. Como Él quiso. Ay, no, porque yo lo que quiero es tal don. No, Él repartió a cada quien como Él quiso. El que tú tienes fue porque Él quiso, no porque tú quisiste. Porque Él tiene voluntad, es una persona. Pero también el Espíritu realiza acciones que solamente una persona puede hacer. Acciones que solo una persona puede hacer, como por ejemplo, Él da testimonio y habla. Él da testimonio y habla. Textos que hablan de que Él da testimonio, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una cosa no da testimonio, una persona sí. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es alguien que corrobora una verdad, corrobora un hecho. En Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas que Dios estaba haciendo por medio de su Espíritu. Y dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice, nosotros somos testigos y el Espíritu también. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dice, de la misma forma que nosotros somos testigos de estas cosas, el Espíritu Santo también lo es. ¡Qué interesante! Y no era un asunto de ellos únicamente, sino dice, pero cuando Marcos 13:11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y en Hechos 21:11, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, ¿recuerdan el caso del profeta? Y atándose los pies y las manos dijo, eso dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Aquí sí dijo ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo dice. ¿Saben lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu es que lo dice. El Espíritu habla. Solo una persona puede hacerlo. Y cuando uno va al libro de Apocalipsis y lee cada una de las cartas que Cristo dirige a las iglesias, es interesante que en cada una de estas cartas dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla a las iglesias. El Espíritu comunica a las iglesias. Y a cada una de estas iglesias estaba dando un mensaje. Un mensaje de Cristo, un mensaje del Espíritu. Y una iglesia viva, hermanos, es aquella que escucha la voz del Espíritu de Dios. La iglesia muerta es la que se desentiende de lo que el Espíritu nos comunica a nosotros. El que tenga oídos, que oiga. Es un llamado a todos. Si todos prestamos atención al mensaje del Espíritu Santo, es como si estuviéramos muertos. Es como si no tuviéramos oído. Dios nos guarde de ser nosotros una iglesia que prestemos oídos sordos a la voz del Espíritu de Dios. Fue Simeón, el personaje bíblico al que se le dijo, se le había revelado por el Espíritu que él no vería muerte antes de ver al ungido del Señor. El Espíritu le habló a él, le reveló algo. Y en 1 Corintios 2:10 dice, como leíamos anteriormente, que Dios nos reveló cosas a nosotros que no revela al incrédulo. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y esos no eran los apóstoles. Nos revela en el alma cosas que el incrédulo no puede ver de cerca de Dios y de su verdad, por medio de su evangelio, por medio de su palabra. Un atributo, una energía no puede hablar. El mero poder no puede hablar. Pero también el Espíritu intercede. Solamente una persona puede interceder. Dice Pablo en Romanos 8:26 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aún en medio de la oración estamos orando y el Espíritu realiza un ministerio para ayudarnos en medio de la oración. Intercede.
Él también aparta a algunos para el servicio a Dios. Solo una persona puede hacer eso. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu dice: apárteme a aquellos. El Espíritu Santo los envía. Solo una persona puede hacer eso. Pero también en ese contexto de que realiza cosas que solo una persona puede hacer, hay cosas que se le hacen al Espíritu también, que solamente se le pueden hacer a una persona, como por ejemplo, al Espíritu se le puede mentir. ¿Recuerdan el caso de Ananías y Zafira? En Hechos capítulo 5, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Dice, solamente a una persona se le puede mentir. Ustedes mintieron al Espíritu. Pero era una mentira a la gente. Pero dice Pedro: no, eso es al Espíritu de Dios. Ustedes le mintieron al Espíritu. Se le puede blasfemar también. Mateo 12:31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquier cosa que signifique la blasfemia contra el Espíritu, se le puede blasfemar. Se le puede blasfemar. Ahora, no tendría sentido hablar de blasfemia a menos que no sea una persona. Ahora, este no es un pecado contra una mera fuerza o un mero viento. Se dice aquí que es un pecado imperdonable. Dice el texto: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo. Pero el Espíritu no. Si fuera una mera fuerza, un mero poder, ¿qué es más blasfemo? ¿Pecar contra una fuerza o pecar contra Dios? Eso haría del pecado contra una fuerza algo más grande, imperdonable, que pecado contra Dios, que Dios perdona. También del Espíritu se dice que viene y que es enviado. Es enviado. Yo os digo la verdad, dice Cristo en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador no vendría, lo enviaré, Él va, y es enviado. Es una persona. Puede ser resistido también, el Espíritu Santo. Puede ser resistido. Dice Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Nosotros podemos actuar de tal manera que sea algo que impida, resista, se oponga a la obra del Espíritu de Dios. Sí, eso puede no tener ningún tipo de efecto ni resultado, pero es una oposición. Y es una oposición que se le hace a una persona. Insisto, persona. Ese es mi punto aquí hoy. El Espíritu Santo es una persona. Y en este argumento también, el Espíritu se relaciona con otras personas. El Espíritu se relaciona con otras personas. Se relacionó con los apóstoles en este sentido. En Hechos capítulo 15, versículo 28, después que ocurre este concilio que hubo en la iglesia de Jerusalén, dicen los apóstoles: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y ellos ponen al Espíritu primero. Ha parecido bien al Espíritu y a nosotros. Oye, qué equipo. Si no pudiera decir eso siempre. No, porque el Espíritu y yo estamos de acuerdo. Ellos estaban diciendo algo. Esto es algo en lo que estamos de acuerdo. Hay una relación entre estos hombres y el Espíritu Santo, obvio. Obvio. También se relaciona con personas en sentido general. En sentido general. Este conocido texto en Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu puede interactuar con la gente en el mundo y traer convencimiento de pecado.
porque hay una relación. Pero hay una relación especial con el pueblo de Dios. ¿Cómo se define al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es importante, hermanos, esto. Él tiene una relación con nosotros porque es una persona. Veremos, estudiaremos que es Dios, pero hermanos, es una persona que dice que está con nosotros siempre porque somos su templo. Nosotros somos su templo. Lo más importante no es el templo, lo más importante es quien mora en ese templo, que es el Espíritu, pero hay una relación y tú andas con Él siempre. Y en este contexto Pablo está hablando precisamente de cómo debemos guardarnos de la inmoralidad sexual. Y dice, nosotros con lo que hagamos con nuestro cuerpo lo estamos haciendo con el templo del Espíritu de Dios. Tiene implicaciones prácticas. Y el Espíritu Santo ayuda a los suyos de una manera muy tierna y especial. Cuando el apóstol Pablo está preso, él le escribe a los filipenses y les dice en el capítulo 1, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y esa palabra allí, suministración, significa ayuda, asistencia. Por la asistencia y la ayuda del Espíritu, esto me van a liberar. Hay una relación. Pablo no está hablando aquí, ustedes orando y la fuerza estará conmigo, como si fuera la guerra de la galaxia. No es eso lo que está hablando. Es una persona. Pero más aún se presenta relacionándose con Jesucristo. Dice Juan 16:13 en adelante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una relación entre el Padre, entre el Espíritu y Jesucristo. Él tomará de lo mío. ¿Quién puede entonces hacer estas cosas? ¿Quién puede tener este tipo de relaciones que no sea una verdadera persona? Finalmente, en este punto, una de las razones aducidas para decir que el Espíritu no es una persona es el hecho de que la palabra Espíritu, en griego, es un sustantivo neutro. Neutro, no es masculino ni femenino, no, neutro. Y por eso es visto por algunos como algo impersonal. Sin embargo, si se observan algunos de los pasajes en que se habla del Espíritu Santo, se usa el pronombre personal masculino de la tercera persona. Masculino, Él, como en ese texto de Juan 16:13 que le acabo de hablar. Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. No se usa el pronombre neutro como la regla gramatical lo exigiría. Y eso es interesante. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, ¿qué implica la personalidad del Espíritu Santo? ¿Qué implica la personalidad del Espíritu? ¿Qué implicación tiene eso para nosotros hoy? Es una persona, ¿ahí qué? Bueno, si no estamos tratando con algo impersonal, hermanos, si no estamos tratando con una mera fuerza o un viento o un poder, si es una persona, entonces, hermanos, tenemos que tratarlo como tal. Si el Espíritu Santo es una persona, tenemos que tratarlo como tal. ¿Y qué es alguna de las cosas que hace el Espíritu? Bueno, el Espíritu habla. El Espíritu nos da testimonio, dice la Escritura. Ahora, si el Espíritu habla, nosotros debemos escucharle. Cuando alguien habla y nadie le presta atención, ahí hay una mala educación, ¿no es así? Si nosotros vemos que alguien nos habla y nos desentendemos, no estamos tomando en cuenta a esa persona. Bueno, lo mismo con el Espíritu de Dios. Y Él nos habla a través de la palabra de Dios. Y Él nos da un mensaje veraz. Un mensaje que Él es el autor.
Y te habla a ti, me habla a mí. Y nosotros tenemos que responder. Tenemos que prestar atención. Tenemos que escuchar lo que nos dice. Y tomarlo como un mensaje de una persona. Es alguien que nos está hablando. Si es el Consolador, si es alguien que viene a estar a nuestro lado, si es alguien que viene a interceder por nosotros, tenemos que permitir que Él obre libremente ese ministerio de consolación. De allí la importancia de esta doctrina tan gloriosa del Espíritu Santo en toda condición de nuestras vidas. Ahora imagínense su ministerio en medio de una situación de aflicción y de dolor. Nosotros podemos no verlo, nosotros podemos no sentir nada, pero nosotros podemos tener la realidad del ministerio del Espíritu Santo, consolando, dando paz y gozo a nuestro corazón en medio de la adversidad. Hermanos, eso es lo que es el fruto del Espíritu. Precisamente, ¿de dónde surgirá la perseverancia para yo seguir hacia adelante? ¿De dónde surgirá el contentamiento en medio de las adversidades? ¿De dónde surgirá mi gozo y mi alegría? Es un fruto del Espíritu. Eso lo produce el Espíritu. Necesitamos un ministerio de consolación, que esa persona venga y nos ministre. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos estorbar su obra. Nosotros podemos no hacer caso a un ministerio personal de Dios en medio de nosotros por su Espíritu. Nosotros conocemos muchas veces las verdades que los hermanos comunican en el momento de nuestras aflicciones. No sabemos el versículo. Además, él puede comenzar a decirlo y nosotros terminar de citarlo. Hermano, recuerda que... Sí, yo me lo sé. El punto es nosotros recibirlo en el momento de la aflicción y del dolor. Y yo te pregunto, ¿tú estás bien en tu relación con el Espíritu? ¿Tú estás bien? ¿Tienes una buena relación con Él? ¿Te estás llevando bien con Él? Porque si no te estás llevando bien con el Espíritu, si te estás desentendiendo del Espíritu, hay un impacto. Por eso Pablo dice, no lo contristen, no lo contristen. Eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. No queremos que Él pueda ministrar libremente nuestras almas. Hermanos, si es una persona, llevémonos bien con Él. Llevémonos bien con Él. El Espíritu santifica. Él santifica. Si Él santifica, entonces, hermanos, no le ofendamos con nuestros pecados. Si Él santifica, no actuemos lo contrario. Y Él obrando una cosa y nosotros lo contrario por el otro lado. Dios nos da su Espíritu para que nos conforme a la imagen de Cristo y nosotros por otro lado deshaciendo la obra del Espíritu de Dios. Precisamente en el contexto en que Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo es un contexto de santificación. El contexto de nosotros despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. De dejar los malos hábitos y cultivar nuevos. No lo contristen. Lo necesitamos. Sin su obra, sin su ministerio en nuestras vidas, no cultivaremos las gracias espirituales que necesitamos. No creceremos espiritualmente. Cualquier crecimiento que tengas se lo debes al Espíritu de Dios. Si el Espíritu nos dio la palabra de Dios, entonces debemos suplicarle a Él su iluminación para entenderla y aplicarla. Y eso es uno de los temas que la Biblia trata con respecto al Espíritu, su iluminación. Cómo Él obra en nuestras mentes, iluminándonos para entender. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que una persona entienda algo y que no lo entienda? ¿La inteligencia nada más? No. Resulta que puede haber una persona más inteligente que otra y no lo ve, porque es algo fruto de la iluminación del Espíritu de Dios. Y tiene voluntad. Tiene voluntad el Espíritu. ¿Y qué implica eso, pastor? O que Él puede querer que tú lo veas y el otro no. Porque es su voluntad. Es una persona. No una máquina. No es una garantía que vamos a abrir las Escrituras y la vamos a entender. Por eso hoy abrimos un pasaje de la Escritura y nos deja iguales. Pero lo abrimos mañana y de repente se clava en nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia? El ministerio de iluminación del Espíritu Santo
Hermanos, si Él ilumina nuestro entendimiento, pídele que te ayude. Pídele que te ayude. Si Él es el maestro de nuestras almas, ruégale que Él es una persona. Suplícale que te abra el entendimiento. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En otras palabras, no me lo abres y no lo voy a ver. No lo voy a ver. Sucede como en esas cosas que nos dicen, y tú buscaste en tal sitio. Yo busqué, pero yo no lo veo. Está ahí, pero yo no lo veo. Así mismo en las Escrituras. Los tesoros y los diamantes están ahí. No lo veo. Y uno oye un predicador que saca cosas de un pasaje y dice, wow, yo no había visto eso. Hermanos, el que leamos las Escrituras no garantiza que recibamos un mensaje. Hermanos, hay tesoros en la Escritura. Como bien decía nuestro hermano Félix, presentando la clase de hermenéutica el miércoles pasado. Hay diamantes allí que hay que cavar para conseguir. Pero en el proceso de cavar, sin la iluminación del Espíritu, no hay nada. No hay nada, hermanos. Un predicador puede aquí, miren, desaforrarse y hablar como un ángel. Y si el Espíritu no obra en tu corazón, tú vienes y te vas idéntico. Porque el Espíritu tiene que hacer la diferencia. Hermanos, tenemos que suplicar el ministerio del Espíritu en medio de nosotros. Y preguntarnos, acostumbrarnos a preguntarnos, ¿por qué no te amo más, Señor? ¿Por qué no crezco más? ¿Por qué no me dedico más a ti? ¿Por qué tantas trabas en mi corazón? ¿Por qué me da tanta lucha negarme a mí mismo? ¿Por qué tan poco sacrificio personal? ¿Por qué tan poco amor hacia los demás? Señor, por favor, ten misericordia de mí. Envía tu Santo Espíritu. El Espíritu hace la diferencia. Hermanos, tenemos que rendirnos al ministerio del Espíritu Santo, que es una persona. No podemos contristarlo. No podemos actuar en contra de Él. No podemos ignorarlo y no sufrir las consecuencias. No podemos. Hermanos, no estudiar la doctrina del Espíritu Santo, no clamar por asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, ¿saben lo que es? Pura arrogancia. Pura arrogancia. Predicar sin suplicar la ayuda del Espíritu Santo es arrogancia. Escuchar la palabra sin suplicar la ayuda del Espíritu Santo es arrogancia. Leer la palabra de Dios sin suplicar la ayuda y la iluminación del Espíritu es arrogancia. Hermanos, pretender vivir sin depender del Espíritu es arrogancia. Vivir sin el Espíritu es arrogancia. El hecho de que el Espíritu Santo es una persona tiene grandes implicaciones. Y ni siquiera hemos estado considerando, hermanos, el hecho de que el Espíritu es Dios. Es sencillamente por el hecho de que Él es una persona. Tomemos ese punto de que Él tiene voluntad. Si Él tiene voluntad, hermanos, Él puede querer que una iglesia prospere más que nosotros. Él puede querer que otra iglesia en otro lado prospere más que nosotros. Es su voluntad. ¿Significa eso que Dios no ama a todo su pueblo igual? Hay que amar al padre. Porque todo un padre debe amar a sus hijos. Hermano, es que Dios es soberano. Y eso no habla del amor de Dios. Ya le entregó a su Hijo Jesucristo. Míralo ahí. Estamos hablando de que Él es una persona. Él es una persona. Oye, yo quisiera que mis hijos reaccionaran a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionan los hijos de los hermanos tal? Es un buen deseo. Pero el Espíritu es una persona. Ruégale a Dios que envíe el ministerio de su Espíritu a sus hijos, a tus hijos, y haga la misma obra. Pero si Él quiere, porque no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es una persona. Y qué bueno que podemos suplicarle que actúe, que responda a nuestras oraciones. Si queremos que el Espíritu dé vida a los pecadores, tenemos que clamar que Dios produzca convicción de pecado, abra los ojos para ver las realidades del cielo y del infierno, que les haga ver que no hay escapatoria del juicio, a no ser por medio de Jesucristo, y que les muestre la bendita suficiencia del Salvador para redimir y perdonar.
Mi amado joven, si tú no ves la hermosura de Jesucristo para salvar tu alma, no lo puedes ver porque el Espíritu no te ha abierto tus ojos. Pero debes suplicarle a Él que abra tus ojos. Necesitas ver la hermosura de Jesús, de que Él puede perdonar todos y cada uno de tus pecados. Cuando Él no actúa así, todo es muerte y todo es ceguera. Hermanos, si el Espíritu es una persona, podemos tener comunión con Él. Podemos tener comunión con Él. Nuestra relación con Él puede mejorar o puede empeorar. Así como nosotros tenemos relación con una persona y esa amistad puede estrecharse o puede sencillamente alejarse, distanciarse, nuestra relación con Dios es así. Y la relación de manera específica con el Espíritu puede ser así. Por eso Dios habla de acercarnos a Él. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu ahora y tu dependencia del Espíritu de Dios ahora? ¿Estás tú cultivando una relación con el Espíritu de Dios? Es una persona. Podemos ser motivo de gozo y de alegría para ella. Si es una persona, puede ser agradada o desagradada. Y cuando nos muestra algo por las Escrituras, debemos procurar obedecer con alegría, aunque sea contrario a nuestros deseos. Y aquí entra la dinámica en la santificación, de cómo el Espíritu tiene deseos y nosotros podemos tener otros deseos en la carne. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5? Dice en versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y tenemos que rendir nuestros deseos, los deseos de la carne, a los deseos del Espíritu de Dios. Andad en el Espíritu. Tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Hermanos, ¿somos nosotros dignos de recibir este tipo de ministerio del Espíritu Santo? Que en medio de esta lucha espiritual nosotros contemos con este victorioso Rey que nos ayuda a vencer. Somos dignos de que Él more con nosotros. Así como Cristo vino a salvarnos sin nosotros merecerlo, hermanos, somos igualmente indignos de recibir los beneficios de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no somos dignos. No somos dignos. Por eso me gustan las palabras de Edwin Palmer en su libro sobre el Espíritu Santo. Cuán agradecidos debemos estar de que el Espíritu Santo sea una persona. Cuán agradecidos debemos estar de que el Espíritu sea una persona. Porque precisamente por ser persona nos puede convencer de pecado y con ello guiarnos hasta Dios, morar dentro de nosotros y darnos poder sobre el pecado, iluminar nuestra mente para entender la Biblia, conducirnos a fin de poder descubrir la voluntad de Dios, dirigirnos en oración y llamar a ministros, ancianos y a diáconos como oficiales de la iglesia. Es el Espíritu que hace todo eso. Cuán agradecidos debemos estar al Espíritu Santo por toda su obra. Y Dios es tan celoso con esto, Dios es tan celoso con esto, que llama a la iglesia templo del Espíritu y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Y si ustedes son el templo del Espíritu, el que se ponga en contra del templo del Espíritu, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Porque es la morada del Espíritu de Dios. Hermanos, lo que hace que nosotros seamos algo es que el Espíritu muere con nosotros. No un valor intrínseco en nosotros, no. Por lo tanto, no le contristemos, porque contristarle es un acto de ingratitud por todo lo que Él representa y todo lo que Él hace por nosotros. Busquen finalmente este texto en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Vamos a ver desde el 28. Dice allí el autor, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrentar a Cristo, pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre, lleva castigo. Igualmente, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Igualmente, hacer afrenta al Espíritu de gracia. El texto habla aquí de tener en poco, de menospreciar el Espíritu de Dios. Hermanos, nosotros cometeríamos un gravísimo pecado y error si nosotros descuidamos la doctrina del Espíritu Santo. Pero peor aún, cometeríamos un gravísimo error si nosotros no dependemos más del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude a recordar su obra mucho más cada día. Leo una vez más esta oración del Valle de la Visión, el libro El Valle de la Visión, una colección de oraciones puritanas. Decía esta oración: oh Espíritu Santo, así como el sol está lleno de luz, el océano lleno de agua y el cielo lleno de gloria, así esté mi corazón lleno de ti. Todos los propósitos divinos de amor y la redención obrada por Jesús serían en vano a menos que tú obres en mi interior, regenerando por medio de tu poder, dándome ojos para ver a Jesús, mostrándome las realidades del mundo invisible. Entrégate a mí sin medida, como una fuente perfecta, como riquezas inagotables. Lamento mi frialdad, mi pobreza, vacuidad, visión imperfecta, servicio lánguido, oraciones que no oran y alabanzas que no alaban. No permitas que te contrista o resista. Ven como poder para expulsar toda pasión rebelde, para reinar supremo y guardarme tuyo. Ven como maestro guiándome a toda verdad, llenándome de todo entendimiento. Ven como amor para que pueda adorar al Padre y amarle como mi todo. Ven como gozo para habitar en mí, moverte en mí, darme vida a mí. Ven como luz iluminando la Escritura, moldeándome con sus leyes. Ven como santificador para que cuerpo, alma y espíritu sean plenamente tuyos. Ven como ayudador con fuerza para bendecir y guardar, dirigiendo cada paso. Ven como embellecedor, trayendo orden en medio de la confusión y belleza en medio del caos. Magnifica ante mí tu gloria, magnificándote en mí, y hazme oler a tu fragancia. Oh, que Dios nos haga oler a la fragancia del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, eso puede ser así en nuestras vidas personales, en nuestras vidas matrimoniales. Como esposa, como esposo, depende más del Espíritu. Sigue más la voz del Espíritu. Reconoce más la presencia del Espíritu con ustedes. Así como padres, necesitamos la influencia del Espíritu, guiándonos y dándonos sabiduría. Hermanos, necesitamos depender del Espíritu de Dios. No le robemos su gloria, no le hurtemos lo que le corresponde más a Él, porque toda ayuda que necesitamos la envía Dios por medio de su Espíritu. Oh, que venga el Espíritu de Dios y que bañe nuestro ser, inunde nuestras almas con su guía, con su dirección, con su santidad, con su paz y con su gozo. Porque, hermanos, será imposible ocultar la diferencia. Será imposible ocultar la diferencia. Estas son cosas que iremos aprendiendo poco a poco, línea por línea. Oremos al Señor, que vaya hablando, instruyéndonos, guiándonos, para que nosotros podamos conocer más y más y depender más y más del Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por el Consolador. Ciertamente Él no solo estuvo involucrado en la creación de nuestro ser, sino también en la recreación, en la salvación de nuestras almas. Estuvo involucrado en la resurrección de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Descendió con poder en la época de los apóstoles. Se llenó el mundo con ese glorioso evangelio por el poder con que capacitó a todos aquellos hombres para que pregonaran esa gloriosa verdad que hoy ha salvado nuestras almas y continúa salvando almas tan lejos como en la República Dominicana. Padre, gracias por tu Espíritu. Ayúdanos ahora a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu y a orar en el Espíritu. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos y suplicamos en Jesús.
Amén.